Hola a todos, muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo webinar del ciclo de sistemas de potencia. Aprovecho de saludar a todos los que estén conectados y nos están escribiendo por el chat. Buen día, Eduardo, Eric, Richard, José, Benjamín, Guillermo, Nivaldo, Manuel. En esta oportunidad los voy a acompañar yo como moderador. No está Alba en esta oportunidad, así que me presento. Mi nombre es Ignacio Guerrero, formo parte del departamento de capacitación del Legrand Viticino y como les mencionaba, los voy a estar acompañando como moderador en esta oportunidad. Como les decía, esta jornada, webinar de ductos de barra y bancos de condensadores, el segundo ya webinar de este ciclo de sistemas de potencia, para ya luego pasar al próximo viernes al que es de tableros eléctricos, luego el 3 de mayo, gestión de la energía EMS, y ya para finalizar este webinar de sistemas de potencia con el webinar de electromovilidad, recarga de vehículos eléctricos. Así que los dejo más que invitados a que puedan seguir participando de todos estos webinars de este ciclo. Recuerden que todos aquellos que participen en toda la totalidad de los webinars del ciclo van a recibir un diploma de participación realizado por el Departamento de Capacitación, con el que se informa la cantidad de horas totales que ustedes pasaron capacitándose con nosotros a lo largo de este ciclo de webinar. Así que, más que invitados a que puedan seguir participando de todas estas instancias de capacitación. Ahora, un par de cosas antes de comenzar con lo que es ya la presentación. Voy a mencionarles el modo de preguntas y respuestas que acabo de dejar activo. En él, ustedes, cada pregunta que ustedes tengan, pueden hacerla a través del chat. Para ello les va a salir la opción de la pregunta. Les recomiendo que para que en el filtro normal de lo que es el chat y cómo vamos interactuando, puedan utilizar esta opción para que su pregunta quede resaltada en este cuadrado, en este rectángulo, perdón, azul, donde va a quedar diferenciada de un mensaje normal del chat, ¿ok? Así que la presentación, perdón, las preguntas van a quedar resaltadas en ese color. ¿Qué más? Les voy a dejar también ahora, voy a habilitar la opción de lo que es la presentación para que ustedes puedan descargarla, ¿ok? A continuación lo voy a dejar activo en lo que es la parte superior. Ustedes lo van a poder encontrar en la parte superior de la pantalla. En este momento estoy habilitando la opción, ¿ok? Para que ustedes puedan tener todo este material que el presentador del día de hoy ha preparado para todos ustedes. Así que ahora mismo voy a activar la opción. Me confirman si pueden verla en la parte superior de la pantalla, por favor. Ese es el link de descarga para lo que es la presentación, ¿ok? Ahí ustedes pueden acceder al material. Súper, ok. Habiendo dicho esto, me gustaría llamar a mi colega Nicolás Vera, que va a ser el relator del día de hoy, de este webinar de banco de condensadores y ductos de barra. Así que, Nicolás, si estás por ahí, gracias por la confirmación en el chat de que se puede ver y se puede descargar. Estoy acá. Ahí viene Nicolás. Hola Ignacio. Hola, Nicolás. Bueno, muchas gracias Ignacio por la presentación. Muchas gracias a todas las personas que ya están conectadas. Y esta presentación, como decía Ignacio, va a tratar sobre la compensación de reactivos, bancos de condensadores y el ducto de barra. Son dos temas que están muy ligados a la eficiencia energética, a la calidad de la energía, pero también son dos temas, sobre todo en los bancos de condensadores, donde usualmente hay hartas dudas. Por lo tanto, me gustaría empezar con un poco la teoría que hay, más que la teoría, en qué consiste este proceso de compensar los reactivos, para poder entender cuál es la función del banco de condensador, cuáles son los parámetros relevantes que uno tiene que tener en mente al momento de dimensionar un banco, de implementar un banco, y de esa manera poder entender de forma simple en qué consiste todo este proceso de la compensación de reactivos y la implementación de bancos de condensadores. Esto está en el contexto de este ciclo de webinars de los sistemas de potencia. La semana pasada tuvimos
una presentación como esta sobre celdas de media tensión y transformadores de poder. Esa presentación se puede descargar y probablemente está ya en YouTube si alguien la quiere ver o pronto va a estar. Y está dentro de este sistema de potencia que vamos a recorrer en este ciclo de presentaciones que va desde la llegada de la media tensión, la celda de media tensión y el transformador de poder, hasta una carga eléctrica, que en este caso va a ser un auto eléctrico con toda la infraestructura para la recarga. Entonces, es un ciclo que va a abarcar todo ese flujo. Estamos en la segunda parte, luego vienen los tableros, la gestión y la electromovilidad, para que entiendan un poco el contexto de lo que estamos hablando. Y hoy nos toca en particular ver estos dos temas, la compensación de reactivos y la distribución de la energía a través del ducto de barra. Vamos a empezar con la compensación de reactivos para entender en qué consiste el banco de condensadores. Y para eso tengo que empezar desde lo primero. Nosotros tenemos dos tipos de energía o potencia. La potencia es el kilowatt, por ejemplo, y la energía es esa potencia en un periodo de tiempo, el kilowatt hora. Entonces, podemos hablar, si bien la potencia y la energía eléctricamente no son exactamente lo mismo, en este contexto, cuando hablemos de potencia, estamos hablando de una magnitud, kilowatt, y cuando hablamos de energía estamos hablando de lo mismo en un periodo de tiempo, por lo tanto, es prácticamente lo mismo. Tenemos, por las redes eléctricas viajan dos tipos de potencia, la potencia activa y la potencia reactiva. La potencia activa, que generalmente se escribe con la letra P y que se mide en watts o kilowatts, es un tipo de potencia que se transforma en trabajo útil. O sea, es la potencia que permite generar calor en alguna estufa eléctrica, permite generar luz en una ampolleta, permite generar movimiento en un motor, etc. Es energía, potencia que se transforma en trabajo útil cuando llega a las cargas. Y hay también otro tipo de potencia, que es la potencia reactiva, que se denota con la letra Q y que se mide en voltiamperios reactivos, o kVAR, kilovoltiamperios reactivos, que es un tipo de potencia que permite crear algunos campos magnéticos y que es necesaria, y eso es súper importante, es necesaria, no es mala, es útil en el sentido de que permite que algunas cargas, algunos tipos de carga funcionen en su proceso. Por ejemplo, esta potencia reactiva es necesaria para que el transformador, que es una máquina de inducción, haga su proceso de transformación bajo la ley de Ohm, como veíamos la semana pasada, de poder subir y bajar la tensión y como consecuencia subir y bajar la corriente y así distribuir con menos pérdidas y tener amperes disponibles en baja tensión para poder energizar una instalación. Es necesaria para el transformador. Y hay otras cargas que las requieren, los hornos de inducción, las máquinas soldadoras, el giro de los motores también, ese inicio requiere de la creación de un campo magnético que va a requerir el consumo de esta potencia reactiva. Entonces, en las redes de distribución vamos a tener tanto potencia activa, el kilowatt hora, y potencia reactiva para estas cargas especiales, estas cargas particulares. Entonces, cuando tú tienes una línea de transmisión en el sistema de distribución, que por ejemplo está a 12 kilovolts o 23, por esa línea de transmisión va a viajar tanto la energía activa como la energía reactiva, o la potencia activa, tanto como la potencia reactiva. En este caso estamos poniendo en azul la potencia activa, el kilowatt hora, y en rojo la energía reactiva, o la potencia reactiva, el kVAR. Entonces hay cargas, como se ve acá abajo, hay cargas que
van a requerir ambas. Van a requerir potencia activa y potencia reactiva para poder funcionar, como por ejemplo el giro de un motor. Y eso se conoce como P más JQ, en una expresión matemática para poder entenderlo. Es eso. Y esa carga que necesita tanto potencia activa como reactiva va a recibir tanto potencia activa como reactiva. Esa es la gran magia del sistema eléctrico que permite energizar cargas casi de forma instantánea, casi en lo que se demoran los electrones en viajar, y dependiendo de la demanda de la carga. Si la carga demanda X cantidad de kilowatt y X cantidad de kVAR, el sistema se lo va a suministrar. Va a llegar a esa carga lo que está solicitando esa carga. O sea, la línea de transmisión y nuestro sistema de distribución interno va a llevar esto hacia esta carga. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, nuestro consumo de nuestra casa, este es un recorte de una cuenta de un edificio X, encontramos que lo que se está indicando y lo que se está cobrando es la energía activa, el kilowatt hora. ¿Cuánta potencia activa consumiste en un periodo de tiempo? Esa energía activa, que es el kilowatt hora, es lo que te miden y es lo que te cobran. Entonces, esta energía activa, el kilowatt hora, que es la que permite ser convertida en trabajo útil, es también lo que las compañías de distribución te cobran cuando tú consumes energía. Tu consumo se basa en el kilowatt hora que has consumido. Pero sabemos que hay algunas cargas que van a demandar tanto energía activa como energía reactiva. Entonces, para entender cómo esto afecta a nuestro consumo, aparece este concepto de el factor de potencia. Y eso es lo primero que hay que entender. El factor de potencia es una forma de medir la cantidad de reactivos que alguien está consumiendo, una instalación está consumiendo. Entonces, si el factor de potencia es igual a 1, que es lo que vemos acá, significa que tu instalación no está consumiendo energía reactiva, está consumiendo solamente energía activa, y eso a la compañía de distribución le gusta. ¿Por qué? Porque transporta en sus líneas de transmisión energía activa y tú consumes energía activa y te la cobran. Es 1 a 1. Lo que consumes es lo que te cobran. Si el factor de potencia está entre 1 y 0,93, como se ve acá, significa que hay un consumo de reactivos en esa instalación, pero es un consumo de reactivos que está dentro de lo que se permite en nuestra normativa eléctrica. O sea, la normativa eléctrica dice que la compañía de distribución te puede cobrar solamente por la energía activa, por el kilowatt hora consumido, pero que tú también, para poder mover algún pequeño motor o algo así, se entiende que vas a consumir energía reactiva, y si esa energía reactiva es poca, no hay ningún problema y no te la van a cobrar. Entonces, por eso aparece esta medición que es el factor de potencia y que se explica con esta curva desplazada entre la potencia activa y la potencia aparente, y aparece este pedacito en rojo que es una cantidad pequeña de reactivo que la ley permite y que nadie te lo va a cobrar. Ahora, si tú en tu casa pones un pequeño tallercito, pones algunas herramientas y empieza a aumentar tu consumo de reactivos, el factor de potencia, que es la medición que hace la compañía de ese consumo de reactivos, va a indicar que tu consumo de reactivos aumenta. Y esta curva entre la potencia activa que te están cobrando y la potencia aparente, que es la total, se va a desplazar y va a mostrar que ahora el consumo de reactivos es mayor. Si el factor de potencia es menor a 0,93,
significa que tu consumo de reactivos es mayor a lo permitido y la compañía está facultada a cobrar una multa por mal factor de potencia, una multa que tiene relación con la cantidad de reactivos que estás consumiendo. Entonces, para resumir hasta acá, tenemos dos tipos de potencia dando vuelta en nuestras redes eléctricas: la potencia activa, el kilowatt, y la potencia reactiva, el kVAR. La potencia activa es la que se transforma en trabajo útil y es la que finalmente la compañía de distribución te cobra cuando tú revisas tu cuenta de la electricidad. Vas a ver que tu cobro está en base al kilowatt hora, a la potencia activa consumida en un periodo de tiempo. Pero también existen cargas que demandan energía reactiva, que son cargas que necesitan girar, necesitan un campo magnético para funcionar. Y en ese sentido, esa carga que necesita tanto potencia activa como reactiva, la va a recibir desde la línea de distribución. Solo que a la compañía de distribución no le gusta que excedas ciertos niveles de reactivos. Por eso aparece el factor de potencia, que es una medida de la cantidad de reactivos que consume una instalación y que si es menor a 0,93 significa que tu consumo de reactivos es mayor a lo permitido por norma y la compañía de distribución te puede cobrar una multa conocida como multa por factor de potencia. Esa es por mal factor de potencia y esa multa la tienes que pagar por una razón muy simple. La compañía de distribución realiza una inversión y realiza un cálculo de la sección de los conductores, de las líneas de transmisión, para poder entregar potencia activa y cobrar potencia activa a los usuarios. Pero cuando tú demandas reactivos, esos reactivos también van a viajar por el mismo cable, limitando la capacidad de transporte de energía activa que esos cables tienen. Por lo tanto, limitando la capacidad de cobrar energía activa para la compañía de distribución, junto con otros problemas, como el aumento de la temperatura y ciertos problemas de calidad de energía que los reactivos provocan en las redes eléctricas. Por eso, la ley permite un poco de reactivos, un factor de potencia entre 1 y 0,93. Pero si tu factor de potencia baja de 0,93, significa que tu consumo de reactivos es alto y la compañía de distribución está facultada para poder cobrar una multa por mal factor de potencia. ¿Y cuál es la solución? La solución es entregar estos reactivos de forma local para que no viajen por la red de distribución. Y eso se logra implementando lo que se conoce como un banco de condensadores. Un banco de condensadores mejora el factor de potencia inyectando de forma local los reactivos que tu instalación está consumiendo. Y por eso esto se llama compensación de reactivos, porque este banco de condensadores va a compensar todos esos reactivos que de forma local para evitar que viajen por la línea de distribución. Y de esa manera tú dejas de pagar una multa por mal factor de potencia, liberas a las redes de transmisión de transmitir reactivos y la compañía está contenta porque puede transportar potencia activa y cobrar potencia activa y tú de forma local estás compensando, inyectando, entregando los reactivos necesarios que tu instalación va a solicitar para el tipo de carga que lo requieran en tu instalación. Y por eso el banco de condensador es un elemento que compensa reactivos en una instalación, evitando que tú pagues una multa por mal factor de potencia, porque liberas a la compañía de distribución de tener que transportar estos reactivos que tu instalación está suministrando. Entonces, esa es la teoría de la potencia activa, la potencia reactiva, la compensación de reactivos, el rol del banco de condensador, y así de esta manera tú evitas que
los reactivos viajen por la red hasta llegar a tu carga, porque tú vas a compensar estos reactivos de forma local, evitando que viajen por la red de distribución. Entonces, es una solución que no es cara de implementar, comparado con estar pagando multa todos los meses. Es una solución que se paga sola, pero también trae beneficios desde el punto de vista de la calidad de la energía. Banco de condensadores es un elemento que compensa reactivos para entregar los reactivos que la instalación va a necesitar de forma local y evitar que viajen por la línea de transmisión, y así que no te cobren una multa por mal factor de potencia. Voy a responder aquí algunas preguntas. Esteban ha hecho varias preguntas. Esteban tiene un comentario en realidad. Lo que pasa es que cuando tú tienes... mira, a ver, ¿cuál es el contexto de esto? Los condensadores son elementos que inyectan reactivos, los condensadores. ¿Y cuánto reactivo inyecta? Bueno, depende de su potencia, de su capacidad. Hay condensadores de 2,5 kVAR, de 5, de 7,5, de 10, de 12, y hay grandes bancos de condensadores de 250 kVAR, etc. Cuando tú tienes una instalación que consume cierta cantidad de reactivos, lo que se hacía antes era poner un condensador. Ahora, el condensador está siempre inyectando reactivos, no detiene su inyección de reactivos a menos que algo abra o cierre ese circuito, que usualmente es un contactor que deja pasar los reactivos cuando está cerrado y evita que pasen los reactivos cuando está abierto. Por ejemplo, si tú tienes un motor y ese motor necesita reactivos para funcionar, va a demandar reactivos, pero probablemente tienes 3 motores y están los 3 funcionando al mismo tiempo. A veces está solo uno, a veces hay 2, a veces están los otros 2 funcionando, a veces no hay ninguno. Entonces, la compensación del reactivo, para que sea precisa, debe considerar estos distintos escenarios. Por eso aparece esto que vemos aquí en la imagen, que es un banco de condensadores automático que tiene un controlador de factor de potencia, que es como una central de medida, que es un relé de factor de potencia, también se conoce, y distintos pasos o distintos condensadores que van a ir supliendo de forma particular los distintos escenarios de una instalación. Y en ese sentido, si tú tienes una instalación de estas características, que es lo más común, es mucho mejor dejar que el controlador de factor de potencia sepa cuál es el requerimiento de reactivos y controle la entrada o salida de los distintos condensadores para tener una compensación más precisa. Y no tener un condensador fijo que podría estar inyectando una cantidad de reactivos cuando no se necesita, y también podría estar inyectando una cantidad de reactivos menor a la que se necesita si tu consumo de reactivos aumenta. Entonces, cuando se habla de compensar con un condensador, una instalación que tiene varias cargas como motores que van a requerir reactivos, lo mejor es implementar un banco de condensador automático con un controlador de factor de potencia, porque ese controlador va a ser el cerebro que va a poder inyectar la cantidad de reactivos que tu instalación necesita. Y yo recomendaría eso, porque además los condensadores tienen ciertos peligros porque están constantemente inyectando reactivos y se pueden sobrecalentar, y hay toda una situación también con los armónicos que circulan en la red y con los condensadores, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo funciona esto? El banco de condensador tiene un controlador de factor de potencia. El banco de condensador tiene un controlador de factor de potencia que es como el cerebro, que vendría siendo como esta cosa que parece una central de medida. Ese controlador de factor de potencia tiene un transformador de corriente, un toroide, que se pone en la barra a la cual va a compensar. El banco de condensador entrega energía a una barra dentro de la instalación, que puede ser
la barra general del tablero general. Tú ahí pones un toroide y ese transformador de corriente va a decirle al controlador cuál es el requerimiento de reactivos que esa barra tiene, que básicamente es el requerimiento de reactivos que las distintas cargas va a requerir. Y en base a esa información, el controlador va a abrir y cerrar contactores que hay dentro del banco de condensador para que entre o no entre la inyección de reactivos de los distintos pasos o de los distintos condensadores que el banco tiene dentro. Y así es como el banco de condensador automático compensa los reactivos dependiendo del consumo de la instalación en los diferentes escenarios que pueden haber en una instalación, abriendo y cerrando contactores y con eso haciendo que los reactivos, que los condensadores compensen, inyecten reactivos para poder compensar de forma más fina. Yo igual recomiendo un controlador y no un paso fijo, porque el controlador va a poder poner el paso que se necesita en el periodo de tiempo en que es necesario y lo va a poder cambiar. En general, los controladores de factor de potencia funcionan con un toroide, no con 3 como una central de medida. Van a medir en una fase el requerimiento de reactivos y no en 3. Entonces sería en una línea. Mira, Ronald, vamos a hablar del efecto de los armónicos en los condensadores y cómo mitigar eso un poquito más adelante. Entonces, cuando tenemos un banco de condensador instalado, por ejemplo, aquí al nivel del tablero general de la instalación, ese banco de condensador va a compensar los reactivos que, por ejemplo, distintos motores van a requerir y va a evitar que los reactivos viajen por la red de distribución y va a evitar que te cobren una multa por mal factor de potencia. Funciona así. Lo más común es que los bancos de condensadores compensen a nivel del tablero general, la barra general de la instalación, y que estén ubicados al ladito del tablero general. Eso es lo más común, es una buena solución. Y cuando tú tienes distintos cargas que consumen reactivos, como en este caso distintos motores, vas a tener que dimensionar de forma adecuada los condensadores de tu banco para que compensen todos los distintos escenarios y no te quedes en alguna situación donde el banco no pueda compensar el requerimiento de reactivos. El Legrand tiene un controlador de factor de potencia muy bueno, el Alptec, y este condensador se puede esta central, porque es un relé que a través de la información que le llega comanda, pero también es una central de medida, mide los armónicos, te arroja alarmas, va sensando la temperatura de los condensadores, los va cambiando si es que están por mucho tiempo entregando reactivos y su temperatura empieza a aumentar. Entonces esta configuración se puede hacer directamente sobre el equipo a través de un software o también con un servicio de configuración y con una capacitación también. Nosotros cuando vendemos un banco de condensador siempre lo vendemos con la programación y la puesta en marcha incluida en el precio y una revisión un año después, porque lo vamos a explicar, pero las instalaciones cambian igual en el tiempo y a veces los condensadores sufren de estos cambios en el sentido de que a veces los pasos están mal dimensionados, a veces aumenta el consumo de reactivos, pasan distintas situaciones que pueden afectar el banco. Entonces, cuando nosotros vendemos un banco de condensador, siempre el precio va a incluir la puesta en marcha, la programación y puesta en marcha, y luego una revisión un año después de estar en operación por temas de garantía, pero también para asegurarnos que ese banco está respondiendo bien a los requerimientos de esa instalación después de un año. Entonces, eso igual hay que considerarlo. Entonces, tenemos algunas cosas de las que estamos hablando y de hay todo un vocabulario en el mundo de los bancos de condensadores con algunos aspectos que me gustaría que
que conversáramos. Primero, cuando yo hablo de los pasos, sí, los bancos en general se calculan con un crecimiento, aunque yo creo que lo más importante, más que calcular correctamente el crecimiento, porque tú le puedes poner más condensadores al banco en el futuro, es calcular bien el requerimiento mínimo. Eso es fundamental y es lo primero. Y ese requerimiento mínimo es el escalón de compensación. Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos enfrentamos a una instalación eléctrica y a veces vemos un diagrama unilineal de un banco de condensadores, a veces vemos proyectado, no sé, 10 condensadores de 5 kVAR cada uno. Entonces tienes 50 kVAR en total, pero repartido en 10 condensadores de 5 kVAR cada uno. O a veces hay un edificio, por ejemplo, que va a consumir aproximadamente 30 kVAR y vemos que hay varios condensadores de 5 kVAR, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 6 condensadores de 5 kVAR cada uno. Y la verdad es que no es necesario hacer eso, porque 6 condensadores de 5 kVAR cada uno van a requerir los 5 condensadores, 5 protecciones para cada uno de esos condensadores. Los condensadores se calientan, pueden haber cortocircuitos que si llegan al condensador van a hacer que explote. Entonces, cada condensador requiere una protección termomagnética. Entonces, vas a tener 5 condensadores, perdón, 6, y vas a tener 6 protecciones. Y luego para abrir y cerrar vas a necesitar 6 contactores. Entonces tu banco de condensador empieza a ser un poco grande, empieza a tener muchos elementos, mucho cableado, cuando tú puedes usar el controlador de factor de potencia para tener estas 6 combinaciones de 5 kVAR. El escalón de compensación es el condensador más pequeño, 5 kVAR, pero tú puedes poner 5, 10 y 15, 3. Y tienes 5, 10, 15, 20, 25 y 30 kVAR. Tienes los mismos 6 pasos, pero con solo 3 condensadores, 3 protecciones, 3 contactores en un tablero mural, por ejemplo. Entonces, hay que entender que el escalón de compensación es muy importante y es el paso más pequeño, es el condensador más pequeño y va a definir tu escalonamiento de compensación, lo cual es súper importante. Y que cuando se proyecta, por ejemplo, no sé, 150 kVAR con 6 condensadores de 25, tú igual puedes tener 25, 50 y 75 y cumplir con estos 6 pasos de 25 kVAR, 150 kVAR en total, sin tener que poner 6 protecciones, 6 contactores y 6 condensadores. Tú puedes con solo 3 cumplir este requerimiento. ¿Por qué es importante dimensionar correctamente el escalón de compensación, el condensador más pequeño? Porque, por ejemplo, que pasó el otro día, hay una instalación que va a consumir, se calculó 100 kVAR, es un edificio, 100 kVAR. Y les llegó un banco de condensador, de 100 kVAR, pero traía solo 2 condensadores, 50 y 50. Pasó varios meses, unos 3, 4 meses, y el tipo de la instalación nos dice, sigo pagando multa por mal factor de potencia. ¿Qué pasa con el banco condensador? El banco condensador nos lo armamos nosotros. ¿Qué puede haber pasado? Y es muy claro. Puede ser que la instalación necesite 25 kVAR, pero el paso más pequeño es 50. El controlador dice, no, es mucho. Puede ser que la instalación requiera 45 kVAR, pero el paso más chico es 50. El controlador no va a inyectar tanto reactivo si no es necesario. Puede ser que el requerimiento sea 75 kVAR, pero él tiene solo 50 o 100, entonces va a compensar 50. Y todos esos no compensados que empiezan a aparecer, igual van a hacer que al final del mes pagues una multa por mal factor de potencia. Y eso ocurrió porque el escalón de compensación 100 kVAR, 2 de 50, es muy grande. Es 50 kVAR. Y
es ideal que sea más pequeño, para 100, tal vez 25 o 10 kVAR. Y de esa manera el banco va a tener más opciones para compensar de forma más precisa. En general, un banco de condensadores va a requerir siempre los condensadores, una protección termomagnética por condensador. También puede ser una protección fusible, pero no un diferencial. Una protección termomagnética, contactores para poder abrir y cerrar el paso de esta energía, para poder abrir y cerrar el condensador, y un controlador de factor de potencia. Dependiendo la distancia entre el banco de condensador y la barra que está compensando, sería adecuado poner o no una protección general para el banco de condensadores. Por lo tanto, uno, para responder ahí la pregunta, no se requiere poner un diferencial en un banco de condensador, solo termomagnéticos. Y dos, algo que igual es importante, los bancos de condensadores son trifásicos, pero generalmente no tienen neutro. Entonces, tú puedes hacer el control de las bobinas de los contactores, por ejemplo, en 380, para ahorrarte una barra y no tener que poner neutro en un banco de condensador. A veces hay bancos de condensadores grandes, que poner una barra de neutro es poner un montón de cobre, empieza a encarecer esto, solo va a tener un control a 220 cuando las bobinas pueden estar en 380. Entonces el banco de condensadores trifásico no requiere neutro, por lo tanto no es necesario ponerlo, y el control puede ser a 380. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a volver. Hablamos del escalón de compensación. ¿Cuál es? Estoy leyendo tu pregunta, Esteban. Del menor a mayor, tomando en cuenta la cantidad de pasos máximos del condensador como el espacio. Lo que pasa es que eso depende de lo que vas a usar. Por ejemplo, tú puedes tener... Lo que pasa es que en la oferta de controladores, depende de la cantidad de pasos que tú quieras inyectar. Porque los controladores van a hacer más o menos lo mismo, pero van a controlar distintos pasos. Por ejemplo, el Alptec 3.2 controla 3 pasos, 3 contactores, pero puedes expandirlo hasta 6 con un módulo. El Alptec 5.2 controla hasta 5 pasos, pero con un módulo puedes expandirlo hasta 8. El Alptec 8 puede controlar 8 pasos, pero puedes expandirlos hasta 18. Por lo tanto, la máxima cantidad de condensadores que uno podría conectar a un controlador Legrand, por lo menos, son 18 condensadores. Ahora, 18 igual es harto, porque, no sé, pues, si vas a tener un banco de condensador grande con 18 pasos de 25 kVAR, estamos hablando de un banco de condensador de 450 kVAR, que es básicamente un tablero bastante grande. Y es una enorme cantidad de reactivos. Piensa, bueno, el consumo de reactivos ha aumentado en el tiempo, así como la distorsión armónica, por el cambio de las cargas que estamos usando. Antes eran solo resistivas, ahora ya tienen otros componentes electrónicos y empiezan a consumir reactivos y empiezan a generar armónicos también. Entonces, un edificio antes, hace 10 años, consumía 30 kVAR de reactivos. Eso era bancos de 30 kVAR, 5, 10, 15, salían así como por montones. Pero hoy día yo veo que edificios con una subestación de 630, menos de 1000, consumen 100 kVAR. Los bancos han ido aumentando de tamaño por el cambio de las cargas. Pero de todas maneras, cuando hablamos de 450 kVAR, estamos hablando de una instalación más industrial, donde hay, no sé, pues máquinas, motores, soldadoras que van a requerir mucho más reactivos. Estamos hablando de un tremendo tablero. Y el escalón de compensación probablemente en una planta industrial como esa no va a ser pequeño de 5, 10 o 25 kVAR, va a ser grande, porque el consumo de reactivos es de inmediato harto. Entonces, con 18 combinaciones, con 18 contactores que controlar, igual te alcanza para tremendo banco de condensador.
Ese es el escalón de compensación. Ese es el escalón de compensación, el condensador más pequeño que va a definir qué tan fina es la compensación. Muy importante. Luego el truco de no poner 6 condensadores de 5 kVAR para compensar 30 kVAR, sino que poner 5, 10 y 15, y con 3, menos espacio, más barato, vas a poder tener los 5 o 6 pasos de 5 kVAR cada uno, pero de forma un poco más astuta. Hemos dicho que las cargas como la iluminación LED generan armónicos en la red. Cada vez hay más contaminación armónica en la red y por eso estamos teniendo en la norma eléctrica, por ejemplo, definidos distintos tipos de diferenciales para poder resistir esa deformación de la onda y no operar de forma equivocada porque interpretaron que la onda deformada era en realidad una fuga. Está el diferencial AC, que es el clásico que se usa en las casas. Está el tipo A, que es más resistente para cuando hay cargas electrónicas como iluminación LED. El armónico lo que hace es que deforma la forma de onda y confunde algunos equipos. Entonces se requiere un diferencial más robusto, y luego el diferencial F, que antes se llamaba HPI, que es el diferencial que se usa en los circuitos de computación, por ejemplo, y luego el tipo B, que es un diferencial robusto para variadores de frecuencia, donde hay corriente continua y corriente alterna, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los condensadores, los armónicos y los bancos de condensadores? Pasa que los armónicos entran en los condensadores y son devueltos a la red por los condensadores de forma amplificada. Es de verdad, el condensador y los armónicos no se llevan bien. Y si tú tienes un pequeño porcentaje de armónicos en tu red, por ejemplo, 5%, el THD de corriente, no sé, 5%, que es un porcentaje común hoy día y que no debería causar graves problemas, resulta que al entrar en el condensador y al salir del condensador, podría amplificar ciertas frecuencias de los armónicos, en particular el tercer y quinto armónico, provocando que tu problema de distorsión armónica en la red se amplifique. Y eso genera dos problemas. Primero, el condensador se calienta. El armónico le hace mal al condensador y corres el riesgo de que explote. Y cuando un condensador explota, es como un fuego artificial. Es fuego saliendo por el condensador sin parar hasta que se descarga totalmente, lo cual es súper peligroso. El segundo problema es que va a amplificar tu problema de armónicos en la red, y si tenías un 5%, podría llegar a tener un 15%, lo cual es muchísimo más en algunos armónicos particulares que generalmente son los que causan más problemas. Y el tercer problema también es que podría tener impacto en tu transformador. Los armónicos también se llevan mal con los transformadores y los transformadores también se sobrecalientan con el contenido armónico de la red. Y como vimos la semana pasada, con lo único que tú puedes echarte un transformador es aumentando la temperatura interna del transformador. ¿Cómo se soluciona esto? Generalmente la gente te dice tienes que implementar un filtro o un filtro activo, y esa es una solución extremadamente incómoda, cara, difícil de dimensionar, y es una solución para casos extremos. Hay una solución muchísimo más barata que genera mucho más beneficio con un costo reducido y que te va a dar un paso previo a implementar un filtro, que es una solución que a algunas empresas les gusta vender porque son caros. Y es poner una bobina junto con el condensador en el banco de condensadores. Esta bobina a veces se llama bobina de rechazo armónico, a veces otros fabricantes lo llaman bobinas desintonizadas, tiene distintos nombres, pero la teoría de esto es muy linda y funciona de la siguiente manera. Tú tienes en el circuito un condensador, ¿no es cierto? C.
tienes C, condensador. Tienes cable para poder poner todas esas cosas, que es básicamente R, resistencia. Y cuando tú le agregas una bobina, tienes L, R, C. Sin hacer un filtro, creaste un filtro en un circuito. ¿Y cuál va a ser la frecuencia de corte de ese filtro que se creó? Bueno, las bobinas, las espiras de la bobina van a sintonizar la frecuencia de corte para que ese circuito rechace los armónicos a partir de esa frecuencia. Por esa razón, algunos fabricantes los llamamos bobinas de rechazo armónico, otros fabricantes los llaman, no sé, bobinas desintonizadas por la sintonización, pero la teoría es esa. Tú tienes R, tienes C, le pones L, armaste un filtro y lo sintonizas para tener una frecuencia de corte con las espiras de la bobina. Es más barato que poner un filtro, sobre todo un filtro activo, que es bastante caro. Y lo que va a hacer es que se pone una bobina en cada uno de los circuitos donde hay un condensador. Vimos recién que el banco de condensador va a tener el condensador, una protección, un contactor y le agregamos una bobina. Nosotros tenemos una oferta de rack donde esto viene hecho. A la izquierda vemos que aquí hay un rack que trae un condensador, una protección y un contactor. A la izquierda. Y vemos que el mismo rack a la derecha puede traer atrás, que apenas se ve, el condensador, acá la protección con el contactor y aquí la bobina. Entonces esta es una bobina desintonizada y lo que tú estás haciendo es armar en el circuito un filtro RLC. ¿Qué es lo que hace esto? Esto se puede comprar sintonizado a 189 Hz o a 135 Hz para tener una frecuencia de corte que mate los armónicos, que los limpie desde el tercero o quinto armónico. Y esto se pone en cada uno de los pasos o condensadores que tiene el banco. ¿Qué hace esa bobina? Corta los armónicos para que no entren al condensador. Evitas que el condensador se sobrecaliente y evitas que después devuelva armónicos a la red. Yo he visto instalaciones que tienen problemas de armónicos, que se contrata a alguien que pone un equipo para medir los armónicos y hacer un informe y poner una solución. Y el 99,9% siempre la solución es poner un filtro activo. Yo he visto que simplemente poniendo un banco de condensador con bobinas y volviendo a medir, el problema de armónicos baja enormemente, enormemente. Entonces yo les recomiendo, sobre todo considerando que las redes tienen cada vez más cargas que generan armónicos, incluir bobinas en el circuito del condensador, que es muy fácil, los racks ya vienen con bobinas. Y si es que persiste el problema de armónicos, avanzar a una solución más sofisticada o más cara. Pero primero probar con esto, porque lo he visto muchas veces que llega acá gente que tiene problemas de calidad de la energía, que hizo una auditoría y que la recomendación es comprar un filtro activo y después vamos a mirar, decimos, veamos el banco de condensador, ¿dónde está compensando? ¿Cuál es tu consumo reactivo? ¿Está bien dimensionado? ¿Tiene bobinas? No. Incorporémosla y midamos de nuevo y se soluciona enormemente el problema. Entonces, problemas de armónicos, condensadores se llevan pésimos y es mejor proteger al condensador y a la instalación agregando una bobina. Es muy simple, es barata, se puede hasta comprar por separado e incluirla en el circuito. El mismo manual trae cómo incluirla en el circuito, qué capacidad de bobina se requiere para cierta capacidad de condensador. Van ahí, es 1 a 1, es un condensador de 5 va a requerir esta bobina, un condensador de 10 va a requerir esta otra. Así que, mira, el orden del coleccionado no lo recuerdo, pero está en la ficha técnica. Entonces voy a buscarla y lo voy a mandar aquí por el chat para que la vean y para que lo tengamos. Entonces, armónicos, bobinas. Y eso es súper importante, súper importante. Exacto, se implementa un filtro sin implementar un filtro. Es una cosa, tienes C, tienes R, le agregas L, LRC, es un filtro
Ahora, ¿a qué frecuencia corta ese filtro? Depende de las espiras de la bobina, y las bobinas vienen con ese cálculo ya hecho para que la frecuencia de corte sea 189, 135, para cortar desde el tercero o desde el quinto, que es generalmente donde están los problemas. Primer concepto, escalón de compensación. Segundo concepto, la bobina de rechazo armónico, el banco de condensador desintonizado, como le quieran llamar. Tercer concepto, el tipo de conmutación. ¿Por qué? Porque cuando vemos que un banco de condensador tiene condensadores, protección, bobina, de hecho este banco, si lo miran de frente, esto es una bobina, el condensador está atrás, generalmente es separado, porque si es que hay un problema y el condensador se va a quemar o va a explotar, va a quedar eso en la parte posterior del tablero, no en la parte de enfrente, y al frente está la protección y el contactor. Ese contactor puede ser electromecánico o de estado sólido. O sea, hay dos tipos de conmutación, electromecánico o de estado sólido. Y es diferente la conmutación. La conmutación electromecánica, que es lo que más común tenemos nosotros, es una conmutación que es un poco lenta. ¿Cuánto es lento? 30 segundos. Y la conmutación de estado sólido es una conmutación que es rápida. ¿Cuánto es rápido? Menos de 40 milisegundos. Muy rápido. Menos de 40 milisegundos. Es absolutamente inmediato. ¿En qué instalaciones vamos a requerir una conmutación electrónica de estado sólido? Son un circuito con tiristores. ¿En qué instalaciones vamos a requerir? Porque es más cara, obviamente, y es más jodida también, porque un contactor lo agarráis y lo reemplazáis, pero un contactor de estado sólido hay menos stock, son más caros, son delicados, esos sí que sufren con los armónicos. Entonces, ¿en qué tipo de instalación? Y yo les voy a dar un ejemplo que me pasó a mí, Este banco de condensadores, que yo siempre pongo esta lámina, yo sé que el plano es horrible de feo, es lo que pude hacer en esa época, pero es un banco de condensador que, si se fijan, compensa a esta barra. El flujo de potencia en los bancos de condensadores es al revés. Los condensadores inyectan a una barra central, esta barra central pasa por una protección general y luego todos los reactivos están acá. Y esta barra se une con la barra general del tablero general. Entonces dejamos esta barra pasada con el tablerista para poder tener una conexión con cable, porque el banco de condensador no estaba al ladito del tablero general, estaba bastante lejos, de hecho. Entonces había que hacer una canalización y los conductores eran bastante robustos, gruesos. Entonces dejamos aquí una barra pasada. Y sí, Legrand tiene condensadores, filtros, contactores, protecciones, todo. A nosotros nos gusta vender el banco de condensador armado y cableado, con una puesta en marcha y un mantenimiento al año, porque así nos aseguramos que el banco de condensadores va a estar en perfectas condiciones. Entonces, más que comprar elementos sueltos, de repente podéis cotizar el banco listo y te ahorráis el armado y todo eso, y tenéis garantía, y tenéis además una puesta en marcha, la programación, y después una revisión un año después, que tu cliente va a quedar más que feliz con eso. Y es necesario, los condensadores explotan. Ojo, eso es cierto. Volvamos a este banco. Este banco tiene contactores electromecánicos, o sea, el tiempo de conmutación es aproximadamente 30 segundos, lo cual igual es harto rato, pero en una planta que un régimen de un motor funcionando va a ser algunas horas, después está más que bien. Para un edificio está más que bien. Pero este banco de condensador en particular, yo no sabía la instalación a la cual iba a una fábrica de containers. ¿Y qué es lo que hace una fábrica de containers? Tiene unas planchas de metal y tiene unas máquinas soldadoras que unen estas planchas y sacan un container. Fabrican containers y otras cosas. Básicamente lo que esa planta hace es tener máquinas soldadoras que actúan en periodos muy cortos de tiempo. Y adivina qué, las máquinas soldadoras son de las máquinas que más reactivos consumen en el mercado. Se requería un banco de condensador enorme, pero el consumo de reactivos es muy corto, es por un periodo de tiempo muy corto.
Por lo tanto, en esa aplicación en particular, la conmutación electrónica menor a 40 milisegundos es la que se requiere. Y la conmutación electromecánica no sirve porque el contactor no alcanza a abrir y cerrar en el tiempo en que se está consumiendo el reactivo. Distinto es cuando hay motores, distinto es un edificio, una planta industrial en general, con una conmutación electromecánica funciona bien. Pero máquinas que consuman muchos reactivos por periodos de tiempo muy cortos, ejemplo, una máquina soldadora de punto que es un robot que hace pin, 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 y cada pin consume un montón de reactivos, pero el contactor electromecánico no alcanza a reaccionar. En esos casos se requiere una conmutación electrónica, una conmutación de estado sólido, pero solo en esos casos. En los otros casos no es necesario, en un centro comercial, en un hospital, en un edificio. ¿Para qué? Vas a tener es más caro, vas a tener atados con los armónicos y vas a tener atados con los repuestos. Son delicados los contactores con conmutación electrónica. Entonces, ese es un poco el concepto del tipo de conmutación y la aplicación. Cuando vemos el condensador en particular, el condensador tiene distintos parámetros y hay ciertas cosas que son necesarias en un condensador. Por ejemplo, una de las cosas más importantes, yo diría, es el tipo de cuál es la corriente máxima que el condensador permite y cuál es el aumento de la capacidad extra que va a resistir sin sobrecalentarse. Y por eso hay dos tipos de condensadores, el estándar y el tipo H. El tipo H es más resistente a aumentos de tensión. Por lo tanto, si es un condensador que puede funcionar hasta 520 volts trifásicos sin tener ningún problema de sobrecalentamiento. Y eso es bastante útil en instalaciones con problemas de armónicos, por ejemplo, en instalaciones donde hay fluctuaciones de tensión. En instalaciones más industriales, generalmente la tensión tiende a moverse y a veces a subir. Entonces, por defecto, el condensador estándar va a soportar un 30% de sobrecarga nominal. Puede estar todo el día funcionando así y no le pasa nada. Pero el tipo H soporta hasta un 50%, y eso nominal, todo el día, no por un periodo de tiempo. Y eso es útil en instalaciones con otro tipo de tensión o donde hay variaciones de tensiones. Otra cosa que es importante es que el condensador por dentro es un tubo. Por eso hay muchos condensadores en el mercado que son como una lata de bebida, son de metal. ¿Cuál es el problema con eso? Que nuestro condensador en realidad lo que tiene es, está encapsulado en una resina. La resina no es inflamable y va a soportar la temperatura y eventualmente la expansión producto de una explosión. Tienen esta cosa cóncava, siempre me confundo con cóncavo y convexo, cóncava, que si es que el condensador explota, esto se va a inflar, como las baterías de los celulares, que cuando explotan, como que se inflan. Pero no sale al exterior ni calor, ni fuego, ni pedazos del condensador. Tiene adentro una resistencia de descarga. Y eso igual es importante porque el condensador está siempre cargado. El condensador está ahí desesperado, lo único que quiere es inyectar reactivos, quiere explotar. Pero, o sea, inyectar reactivos, no explotar. Y cuando hay una conexión o desconexión del contactor, hay energía remanente que queda ahí que provoca a veces como ciertos problemas eléctricos. Por eso nuestro condensador viene con una resistencia de descarga que disipa esa energía y nuestros contactores son especiales para bancos de condensadores porque también traen esta resistencia de descarga para poder liberar la energía remanente
que queda en el condensador en el momento de la conmutación. Es bien simple, es una resistencia, es básicamente una cola de chancho que consume energía. No un nombre muy técnico, pero sí es más fácil entenderlo. Además de la resistencia interna que trae el condensador, que muchos condensadores no la traen. Entonces, básicamente, quedan cargados en sus bordes. Y cuando viene la otra conmutación, se provocan unas trascientes que pueden dañar los contactores o hacer operar las protecciones. Adentro también trae un fusible. El condensador trae un fusible adentro que va a prever, antes de que el condensador vaya a explotar, va a desconectar eléctricamente el circuito desde su interior, evitando, igual afuera hay una protección, pero es bueno que esto sea así porque el condensador tiene energía almacenada y la quiere expulsar. Entonces, entonces nuestro condensador es muy seguro, porque los condensadores explotan cuando se sobrecalientan, cuando hay armónicos en la red, los condensadores explotan y esos condensadores que son como una lata, yo los he visto y es fuego saliendo por la lata sin parar. Y tú los miráis ahí y lleva 1 hora y sigue así, como el motor de un auto así con fuego. Entonces hay que evitar eso porque puede causar un incendio. Y eso es un poco el problema de los condensadores, que cuando hay muchos armónicos en la red o cuando están sobrecargados, tienden a explotar y la explosión es fuego y por eso trae todas estas medidas de protección. Está encapsulado en resina, es un material que no es metálico, se expande, trae una resistencia, trae un fusible, para evitar a toda costa que hayan problemas eléctricos o problemas de explosión en el banco de condensador. Y es muy importante la disipación de calor en un banco de condensador. El banco de condensador y la bobina va a generar muchísimo calor. Y un banco de condensador necesita celosías y necesita un sistema de extracción de aire, porque genera muchísimo calor. Entonces, hay que disipar ese aire caliente, porque si no, igual el controlador de factor de potencia, si detecta que un condensador está muy caliente, lo va a sacar, no lo va a hacer funcionar, va a esperar a que esté bien, pero la temperatura exterior igual puede influir en la temperatura de los condensadores. Por lo tanto, si van a armar un banco de condensador, consideren la extracción del aire caliente, consideren las bobinas, que cada vez las redes tienen más armónicos, consideren el contactor adecuado para disipar la energía remanente de los condensadores, consideren también dimensionar adecuadamente el escalón de compensación, consideren también el tipo de computación adecuada, que en el 99,99% de los casos con conmutación electromecánica es suficiente. Entonces, espero que haya estado claro como un poco la teoría de la compensación de reactivos y los distintos parámetros relevantes en los bancos de condensadores para poder dimensionar adecuadamente un banco, para poder tener los elementos adecuados en un banco y tener las consideraciones de seguridad necesarias cuando instalamos un tablero que adentro tiene elementos que quieren inyectar energía a nuestra red. La bobina es común y corriente, una bobina no tiene ninguna característica particular, solo que la inductancia de la bobina, las espiras, tienen que tener relación con el condensador. En el catálogo nuestro hay una tabla, dependiendo del kVAR del condensador, el modelo de bobina que se debe utilizar, y si es que quieres irte a la segura, es mejor armar bancos con los rack. Los rack vienen armados y cableados, sintonizados, probados en fábrica, y se pone 1, 2, 3, 4, y funcionan bastante bien, son bastante seguros. Se ve más o menos así. Esos son 4 racks de compensación, uno arriba del otro, con la bobina, con el contactor y la protección, el condensador hacia la parte posterior, por si acaso, y funciona bastante bien. Yo diría que sí, que si un banco de condensador está en un lugar demasiado caluroso,
igual es recomendable disipar ese calor y eventualmente poner algún elemento que baje la temperatura de ese ambiente o del banco. Hay que tener cuidado con esas cosas. Cuando hay un condensador que falla, tú puedes reemplazar ese condensador en particular. No es necesario cambiar todo el banco. Hay que revisar si el estado de la protección y el contactor y que la conmutación sea la adecuada y decirle al controlador, porque al controlador uno le dice cuáles son los pasos, pues, cuáles son los contactores que puede abrir, cuánto KBR tiene y así puede tomar las decisiones. El bloque de resistencias para aplicación de factor de potencia, sí. Lo que pasa es que los condensadores mantienen energía remanente en el proceso de conmutación. Entonces, el controlador abre el contactor, deja de inyectar reactivos, pero el condensador queda cargado. Entonces, cuando vuelve a conectar, se genera una trasciente que es nociva, puede hacer operar alguna protección, etc. Entonces, el bloque de resistencia básicamente lo que hace es disipar a través de una resistencia con forma de calor la energía que queda remanente y se puede mirar como un bloque que se pone sobre el condensador con esta resistencia para ayudar a disipar esto. Y lo otro es que nuestros condensadores en particular traen una resistencia de descarga interna para evitar esta trasciente también, porque puede ser alta energía, entonces el condensador ya trae una resistencia que cuando abre la resistencia disipa y además el contactor tiene este bloque de resistencia porque es el contactor el que principalmente se daña. La protección cuando toma esa trasciente, cuando la percibe, el termomagnético abre el circuito, dice, es una falla, ok, desconectemos. Pero el contactor no, el contactor se come ahí la sobrecorriente y a veces el contactor se daña y hay que cambiarlo. Entonces, por eso se le agrega esta resistencia que disipa al contactor, pero nuestros condensadores ya traen también una resistencia. Entonces, hay una doble protección para que este fenómeno no ocurra. En los minutos que nos quedan, tengo la difícil tarea de hablar de los ductos de barra, pero creo que nos hemos extendido conversando de los bancos de condensadores, que es un tema súper interesante y que tiene cierta teoría que yo trato de que la entendamos de forma simple y luego la bajemos a los parámetros adecuados para poder saber de un banco de condensador y decir, mira, el escalón de compensación es muy grande, no te va a servir. No tiene la resistencia necesaria, los contactores van a sufrir. O no pongáis un paso fijo, pon un banco condensador automático. O el efecto de los armónicos en los condensadores. Son temas que es bueno tener en cuenta. Pero tengo que hablar del ducto de barra. Así que me voy a cambiar de tema y voy a hablar ahora... ¿A ti te ha pasado, Gustavo? Sí. Pucha, es eso lo que hace que se queme, porque tiene mucha energía remanente. Yo creo que estáis ocupando condensadores pencas, ¿sí? Y entonces la energía que hay ahí es mucha. Entonces, ¿sabes lo que puedes hacer? Revisar la oferta, porque a lo mejor hay un bloque más grande, con una resistencia más grande, que es para ese tamaño de contactor y te puede ayudar a disipar más corriente. Pero lo más... por eso los condensadores traen esta resistencia de descarga interna, porque es un tema en los bancos de condensadores que se te quemen los contactores, ¿cachai? Entonces, podrías probar también con eso. Voy a los bancos, al ducto de barra. El ducto de barra es canalización y conductores en una misma pieza lista para instalar. Compite, entre comillas, con la canalización y los cables, porque el ducto de barra es canalización y conductores en una misma pieza. Ahorra mucho espacio en comparación con la escalerilla y el cable, tiene mucha mejor eficiencia porque disipa mucho menos calor y es muy rápido de instalar, muy rápido de instalar. Por eso, en los edificios residenciales se está instalando ducto de barra para subir y luego distribuir en cada piso porque sale más barato que la persona, el tiempo, la escalerilla y el cable.
¿Por qué? Porque es más compacto, ahorra espacio, porque es más rápido de instalar y porque es bastante seguro. La oferta de ducto de barra es bastante amplia. Va desde los 25 amperes hasta los 6.300 amperes en soluciones para iluminación, para distribución de media potencia y para distribución de potencia en una sala eléctrica. El ducto de barra de iluminación, que se llama LV Plus, son piezas rectas que se unen una a la otra con estos conectores. Permite colgar y alimentar las luminarias desde el mismo ducto de barra, lo cual es bastante práctico, y esta alimentación puede tener una protección fusible para evitar que se quemen las luminarias en caso de alguna falla eléctrica. Muy útil en estos locales tipo home center, etcétera, que son bodegas básicamente que se tienen que iluminar. Y es muy útil porque es rápido de instalar y porque usualmente la iluminación se instala al final, cuando ya no queda más tiempo para instalar más elementos y te comiste todos los atrasos de las otras especialidades. Por eso se usa mucho en ese tipo de instalación. El ducto de barra tiene este perfil medioambiental que da cuenta del ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas, el proceso de fabricación, la cadena logística para que llegue a Chile y Santiago y luego el impacto medioambiental de su uso. Entonces, este ducto de barra que compite con la escalerilla y el cable, además tiene bastantes ventajas desde el punto de vista de eficiencia, de costo, de tiempo de instalación y de espacio. Por eso se usa cada vez más, incluso en los edificios residenciales. Para responder a tu pregunta, Sebastián, el ducto de barra está en el RIC 4 de canalizaciones y conductores. En el capítulo 7 es del ducto de barra. ¿Y qué es lo que pide la norma chilena respecto al ducto de barra? Entonces, en primer lugar, se puede utilizar porque está en la norma. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que dice la norma respecto al ducto de barra? ¿Cuáles son las exigencias mínimas? Primero, que debe estar fabricado en base a la norma IEC o a la norma UL. El ducto de barra Legrand está fabricado en base a la norma IEC. Y viene con todos sus certificados de norma IEC. Segunda cosa, el RIC dice que todas las piezas del sistema de ducto de barra deben ser propias del ducto de barra. O sea que solo se podrán hacer derivaciones y etcétera con accesorios que sean propios del sistema de ducto de barra. Y el ducto de barra trae todos los accesorios que se requieren. Si tú vas a doblar a la derecha o a la izquierda o para arriba o para abajo, etcétera, todos esos accesorios son parte del sistema que conforma el ducto de barra. El ducto de barra viene con todos esos accesorios, son parte de la oferta del ducto de barra, están fabricados bajo la misma norma IEC. También la norma exige que las derivaciones hechas desde un ducto de barra con reducción de sección deben ser protegidas contra la sobrecarga y el cortocircuito. En el brochure del ducto de barra aparece cómo se calcula, cómo se dimensiona. Es básicamente lo mismo, pero es bueno echarle una mirada para poder dimensionarlo de forma adecuada. ¿Qué significa este punto que dice las derivaciones hechas desde un ducto de barra con reducción de sección deben quedar protegidas contra la sobrecarga y cortocircuito? Significa que cuando tú vas con un ducto de barra distribuyendo energía, por ejemplo, 500 amperes, por ejemplo, subiendo por el chaff eléctrico de un edificio, y en cada piso tienes que distribuir con reducción de sección, con 100 amperes, no con 500, sino con 100, ahí hay una reducción de sección. Y lo que dice ese punto de la norma es que cuando pasa esto, tú tienes que proteger contra la sobrecarga y el cortocircuito. ¿Qué protege contra la sobrecarga y el cortocircuito? El termomagnético, que en su parte térmica protege contra la sobrecarga, el aumento de temperatura que provoca la sobrecarga térmico,
y en su parte magnética protege contra estas alzas de corriente muy cortas y de mucha energía, que son los cortocircuitos. Termomagnético, sobrecarga, cortocircuito. Entonces, lo que se hace es que el mismo ducto de barra trae una caja de derivación, una caja plugin que se ve acá, en la cual tú puedes montar el termomagnético dentro de esta caja. Entonces tú tienes el ducto de barra, se le adosa esta caja, que es un accesorio propio del ducto de barra, como dice el punto 7 ahí de la norma, y adentro tú instalas el termomagnético para poder salir a cada uno de los pisos o a lo que tú necesites con reducción de sección, cumpliendo con la norma en el punto de poner un termomagnético y de que todos los accesorios propios tienen que ser del mismo sistema de ducto de barra. Luego, la norma chilena, el RIC, dice que los ductos de barra deben tener una placa característica que te va a indicar la corriente, el fabricante y sobre todo la secuencia, porque los ductos de barra tienen una secuencia y cuando uno los une uno con el otro no pueden quedar al revés. Entonces, sí, se cumple también con ese punto. Todas las piezas de ducto de barra vienen con una placa característica. Los ductos de barra son especialmente usados en los centros de datos. En las salas de rack hay un ducto, Legrand tiene un ducto de barra que es especialmente hecho para salas de datos con rack, que trae todo lo que además estas salas requieren. Muy limpio, ocupa muy poco espacio, es muy rápido de instalar, está en la norma, pero además trae las cosas específicas que una sala de rack va a requerir. Starline se llama esa serie de ducto de barra y es especialmente pensado en ese tipo de salas que tienen ciertos requerimientos en particular. Ahora, todo esto suena bien, pero también suena complejo en cuanto al diseño. Y por eso nosotros lo que hacemos es diseñar el ducto de barra. Tú nos pasas los planos de arquitectura y sobre esos planos se hace un diseño de ducto de barra. Y en ese diseño van a ir todas las piezas que van a componer este ducto de barra. Luego, lo que hacemos es ir a obra para comprobar que efectivamente lo que decían los planos es lo que hay en la obra. A veces uno se encuentra que alguna especialidad puso algo y hay que modificar un poco el diseño según lo que en la obra se ha instalado. Y mientras se fabrica el ducto de barra, nosotros además capacitamos al instalador eléctrico para que luego instale el ducto de barra de forma correcta, y generalmente es una capacitación muy exitosa porque los instaladores se dan cuenta que es mucho más rápido, que es muy fácil, que es muy seguro y el tiempo de instalación se reduce enormemente. Respecto a la pregunta de las cajas de conexión, sí. Hay distintos tipos de cajas. Están las cajas de alimentación, que es, por ejemplo, primero que todo, si es que tú vas a salir desde un transformador de un ducto de barra, hay una pieza especial para el transformador. Si tú vas a llegar a un tablero, hay una pieza especial para llegar al tablero. Y si tú tienes que terminar el recorrido de ducto de barra, hay una caja especial para finalizar el ducto de barra. Algunos son cajas de alimentación, a veces son cajas para terminar con el ducto de barra. A veces hay un caso muy particular, que tiene que ver con cuando tú tienes ducto de barra que van de un edificio a otro y tienes y que cada edificio está sísmicamente aislado del otro. O sea, ese caso que ocurre en los hospitales, por ejemplo, cuando tienes dos torres, donde esto en caso de sismo va a oscilar probablemente en direcciones distintas. El ducto de barra tiene certificado sísmico. En realidad son los soportes del ducto de barra los que resisten los movimientos y evitan que el ducto de barra se quiebre, por ejemplo. Hay soportes de barra sísmico y
En estos casos lo que tú haces es poner una caja de derivación y conectar de uno a otro con cable, porque es lo único que te permite ese juego mecánico. Eso la norma lo permite, es algo que se usa. Ahora, en cuanto al costo, si los edificios residenciales lo están implementando es porque es más barato. Pero el costo tiene que ver con no solo con la suma de la escalerilla y el cable versus el ducto de barra. Tiene también que ver con el tiempo de instalación y la cantidad de personas que los pueden instalar. Por ejemplo, en un edificio, instalar un ducto de barra se requieren 2 personas y te vas a demorar 2 semanas, por ejemplo, o menos. En cambio, la escalerilla y el cable requieren mucha más gente y probablemente te vas a demorar mucho más tiempo. De hecho, no es 2 semanas, son días. Entonces, mucho más rápido de instalar. Entonces, para evaluar el costo, hay que evaluar también la mano de obra que se requiere y el tiempo. Pero el ducto de barra es compacto, ocupa poco espacio. Ya no necesitas un gran chafa eléctrico, necesitas algo pequeño por donde sube el ducto de barra. Dos, es rápido de instalar, por lo tanto tu tiempo de instalación se reduce, eso es costo también, y la cantidad de gente que requieres es menor. Por lo tanto, el ducto de barra tiene varias ventajas, está en la norma eléctrica, por lo tanto es algo que está permitido, y los puntos particulares de la norma lo hemos visto aquí en la presentación se puede descargar. Eh, eh, entonces, eso era lo que tenía hoy día para hoy. Hoy día hemos visto, por un lado, el banco de condensador muy interesante y ahora el ducto de barra, bastante resumido, pero muy interesante también. Eh, la semana pasada vimos celdas de media tensión transformador. Si ven, vamos moviendo por esta instalación eficiente, y obviamente aquí en la mitad quedó el tablero eléctrico, que es el tema del 26 de abril, que coincidentemente es el próximo viernes. Entonces, vamos a ir avanzando en esta instalación eléctrica. Partimos por la celda del trafo. Hoy día vimos banco de condensador, ducto de barra. La próxima sesión es de tableros eléctricos, 100% dedicada al tablero eléctrico, y luego vamos a ir avanzando con los sistemas de medida y gestión, y luego con la infraestructura para recarga de vehículos eléctricos. Vamos a dar toda esta vuelta en este ciclo de webinars de potencia. Así que muchas gracias por la asistencia, y muchas gracias por la asistencia, y espero que la próxima semana esté interesante, porque estos temas son muy actuales. Tenemos actualizaciones de los RIC. La sesión de electromovilidad va a estar actualizada al RIC 15, que se actualizó la segunda hace 2 semanas. Así que todo esto está teoría, tecnología, normativa, cómo se implementa en la realidad. Así que muchas gracias Ignacio, que estén muy bien y nos vemos Muchas gracias, Nicolás. el viernes. Muchas gracias por tu presentación, por todos estos tips, estos productos que tú nos pudiste presentar, también temas normativos. Agradezco a cada uno de los asistentes por haber participado en este webinar. Por favor, les voy a pedir que puedan contestar la encuesta de satisfacción que ustedes van a ver en la parte superior de la pantalla, donde esta encuesta trata del webinar al que ustedes asistieron. Así que muchas gracias por su participación. Como decía Nicolás, que puedan seguir participando en el webinar del próximo viernes. Todos aquellos que tengan un problema con haber adquirido o no la presentación, les voy a dejar a continuación el correo de Legrand Academy, donde ustedes pueden escribirnos y así solicitar la presentación que ustedes necesiten, ya sea del webinar anterior o del webinar de hoy día. Así que nuevamente les recuerdo que pueden llenar la encuesta de satisfacción en la parte superior de la pantalla y dejarlos más que invitados a que puedan seguir participando de todas nuestras sesiones de webinar. Así que nos vemos en la próxima entrega. Que tengan un muy buen fin de semana. Saludos para todos y nos vemos.
Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.